Saludos a todos. Les habla Daniel Brindenbach, maestrante del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. En esta oportunidad les hablaré del paradigma cognitivo. La educación es el proceso por medio del cual las personas desarrollan sus capacidades mediante la estimulación de habilidades y destrezas, con la finalidad de obtener las competencias necesarias para ser productivos en un área determinada, y con ello brindar sus aportes a la sociedad. De este modo, desde la antigüedad se han buscado mecanismos que ayuden a realizar prácticas educativas de manera exitosa, y al pasar de los años surgieron algunos paradigmas que contribuyeron a entender la manera en la cual aprenden las personas. En este sentido, es necesario resaltar una de las teorías que brindó importantes aportes a la educación, es decir, la teoría cognitiva, la cual se encarga del estudio de los procesos mentales utilizados por las personas para la adquisición de conocimientos. Entre los representantes de este paradigma se encuentra en primer lugar Jean Piaget, a quien muchos autores lo consideran el padre del cognitivismo. Por ello, sus aportes fueron utilizados por otros investigadores y siguen siendo usados en el mundo de la pedagogía actual. Piaget, en 1920, propone su teoría basada en la epistemología genética, en la cual manifestaba que el conocimiento junto a la inteligencia representan un fenómeno adaptativo de origen humano, que a su vez se encuentra en concordancia con el medio que rodea al individuo, manifestándose como una sucesión de estructuras que se forman unas tras otras a partir de reflejos innatos. Su teoría se desarrolla mediante el uso de la observación y la aplicación de pruebas simples a través del diseño de test. Se basó principalmente en el estudio del desarrollo del individuo, así como periodos vividos, a los cuales denominó estadios, y que a su vez identificó con etapas de desarrollo cognitivo, llamadas sensoriomotor, preoperacional, operacional concreta y operacional formal. De la misma manera, identificó los esquemas o bloques cognitivos del conocimiento y estableció los procesos de adaptación que permiten la transición entre una etapa y la otra. Piaget verificó que cada nuevo estadio no suprime en modo alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen simplemente a las antiguas existentes. Igualmente determinó que el ser humano posee ciertos procesos mentales que le permiten formar su conocimiento, los cuales son asimilación, equilibrio, nueva información, desequilibrio, acomodación. Por lo que desde el punto de vista de educación, el estudiante es considerado como un sujeto activo, capaz de procesar información. Además, posee competencias cognitivas para aprender y solucionar problemas. Esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. El docente, sin embargo, es concebido como un facilitador del aprendizaje, en lugar de utilizar una enseñanza directa. Otro importante representante es Lev Vygotsky, quien en los años 1925 y 1930 desarrolló su teoría sociocultural. Él define que cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces. Primero, en el nivel social, desde una perspectiva interpsicológica, es decir, desde el medio donde el individuo se desenvuelve, y luego en lo individual o intrapsicológica, relacionado con los procesos desarrollados dentro del niño. Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la memoria lógica y la formación de conceptos. Vygotsky, dentro de su teoría, plantea las funciones mentales inferiores, con las que se nace, y las funciones superiores, adquiridas y desarrolladas a través de la interacción social. Sus estudios se llevaron a cabo por medio de la implementación de procedimientos facilitadores, pensar en voz alta, anticipar las áreas difíciles, listas de verificación, regular la dificultad. De la misma manera, estableció una zona de desarrollo próximo, la cual se encuentra conceptualizada como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de desarrollar independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Además, especifica que los procesos mentales desarrollados por el individuo
se basan específicamente en la atención, sensación, percepción y memoria, por lo que desde el punto de vista de enseñanza y aprendizaje, se concibe al estudiante como un sujeto activo que construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social, mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. Por su parte, el docente es definido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socialmente determinados, mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de aproximación de los alumnos. Un representante también destacado dentro de la teoría cognitivista es Reuben Feuerstein, quien en la década de 1930 formula la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, donde se plantea que se debe destacar la condición del ser humano para realizar cambios activos y dinámicos en sí mismo, tomando un rol de productor o generador de información. Desde esta perspectiva, el organismo humano tiene la capacidad de cambiar su estructura de funcionamiento, al ser la inteligencia un proceso dinámico de autorregulación. Su estrategia se basó específicamente en transmitir la información de manera lógica, coherente, consistente y ordenada, para que el alumno pueda asimilar el contenido de manera significativa. Y gracias a esta experiencia, crear las estructuras cognitivas y operativas necesarias para responder las demandas intelectuales del mundo moderno. Igualmente, describe tres condiciones que definen la modificabilidad estructural. Ellas son la permanencia, la permeabilidad y la estabilidad. Además, plantea dos modalidades que determinan el desarrollo cognitivo diferencial de una persona: la exposición directa del organismo a estímulos del ambiente y la experiencia de aprendizaje mediado, que permitirá una interacción activa entre las fuentes internas y externas de estimulación. Por tanto, considera dentro de los procesos mentales la interpretación, transmisión, pensamiento, apreciación, comprensión, por lo que el estudiante es un sujeto activo con la capacidad de adecuación a los retos de la sociedad y adaptación a los cambios modernos sin dificultad. El docente lo define como el principal agente de cambio y transformación de las estructuras deficientes de alumnos con dificultades de aprendizaje. Para ello, debe estar dotado de formación cognitiva, metodológica y ética humanística, para que pueda ser tanto mediador como facilitador y cumpla el papel de filtro entre el niño y el mundo. Siguiendo este mismo orden de ideas, es importante mencionar a Jerome Brumm, quien en 1960 desarrolló sus estudios en función del aprendizaje por descubrimiento, a través del cual establece que la mente inteligente crea a partir de experiencias sistemas genéricos de codificación que permiten ir más allá de los datos a predicciones nuevas y posiblemente fructíferas. Es decir, que las personas aprenden de manera heurística basada en las vivencias que poseen. Para el progreso de su teoría se basó en la observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, determinando por medio de ellas que el individuo, a través de los siguientes procesos mentales: recepción activa de la información, codificación y clasificación, puede ser capaz de formar un conocimiento con base a sus experiencias propias. De acuerdo con ellos, Brunner define al estudiante como un sujeto activo que aprende socialmente y al docente como el individuo que proporciona el material adecuado para estimular a sus alumnos, actuando como garante de que realice un descubrimiento guiado, cuyo motor es la curiosidad de los mismos aprendices. Por otro lado, un importante representante del paradigma cognitivista es David Ausubel, quien para 1963 propone la teoría del aprendizaje significativo, la cual se encuentra centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir, en el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de la instrucción de los conceptos verdaderos, que se constituyen a partir de conceptos previamente formados o descubiertos por la persona en su entorno. Durante sus investigaciones utilizó ejemplificaciones, dibujos, diagramas, fotografías para enseñar conceptos, con la finalidad de probar que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado en función de los conocimientos que ya se tienen. Ausubel
también demuestra que los primeros conceptos adquiridos por el individuo deben estar claros y son fundamentales, ya que sirven de anclaje a los posteriores conceptos, por lo que los procesos mentales se basan en la organización del conocimiento, el cual se lleva a cabo a través de estructuras y reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información. Para ello es necesario realizar una adquisición, asimilación y retención de los nuevos conocimientos. De este modo, para Ausubel, el estudiante es un sujeto activo que genera y construye su aprendizaje, transforma y estructura la información, de modo que ésta adquiera un significado para el sujeto. Por su parte, el docente actúa como facilitador de la información. Por eso, es preciso que posea estrategias que permitan facilitar el proceso de enseñanza y conlleve a la construcción de conocimiento significativo. Robert Gagné, otro gran representante del paradigma cognitivo, quien en 1970 propone su teoría del procesamiento de la información, donde el conocimiento se construye a través de un proceso sistemático, planificado y estructurado, apoyado en una orientación psicopedagógica del aprendizaje, para procesar con calidad una amplia variedad de materiales educativos o unidades didácticas, adecuadas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Para el desarrollo de su teoría, Gagné se basa en la utilización de imágenes, códigos verbales, simulaciones, observaciones de campo, las cuales le permitieron al mismo tiempo determinar como elementos relevantes de su teoría los siguientes: ganar la atención, informar el objetivo, activar los conocimientos previos, presentar el material nuevo, guiar el aprendizaje, promover la ejecución, la retroalimentación, la evaluación y promover la retención. Por lo que los procesos mentales utilizados se basan esencialmente en la motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño, retroalimentación. Por ello, en educación, Gagné considera al estudiante como un sujeto activo en términos de explicar su conducta, que en principio no está centrada en conceptos externos, sino en la forma de procesar, abordar o analizar la información. El docente, por su parte, cumple funciones de tutor o guía del aprendizaje, quien genera la motivación, provee el estímulo, favorece la retroalimentación y está presente en cada una de las fases del aprendizaje. Philip Johnson Blair, considerado representante de gran relevancia de la teoría cognitiva, quien para 1983 propone su teoría de los modelos mentales, la cual explica cómo la mente atiende tanto a la forma de representación como a los procedimientos que permiten construirla y manipularla. Philip Johnson, a través de la utilización de símbolos, imágenes, representaciones y la resolución de problemas, plantea que las representaciones proporcionales son cadenas de símbolos que corresponden al lenguaje natural. Los modelos mentales son análogos, estructurales del mundo y de las imágenes. Son modelos vistos desde un determinado punto de vista. Por lo tanto, los modelos mentales y las imágenes constituyen lenguajes de alto nivel. Las proposiciones son discretas, abstractas, rígidas y adquieren sus condiciones de verdad a la luz de un modelo mental. De este modo, Philip especifica que los procesos mentales se basan principalmente en representaciones internas, comprensión y razonamiento. Asimismo, concibe al estudiante como un sujeto activo, que debe formar un esquema mental a partir de un modelo conceptual facilitado por el profesor, y este a su vez actúa como facilitador de modelos conceptuales y espera que el estudiante construya modelos mentales con significados científicamente aceptados. Gerard Vergniaud, con su teoría de los campos conceptuales, formulada en 1996, se ocupa del estudio tanto del desarrollo como del aprendizaje de conceptos y competencias complejas, lo que permite explicar el modo en que se genera el conocimiento, entendiendo como tal no solo a los saberes que se expresan, sino también los procedimientos, es decir, el saber decir y el saber hacer. De esta forma, basa sus estudios en la utilización de conceptos y representaciones mentales, que le permitieron completar su teoría a través de un conjunto de situaciones
en las que el manejo, el análisis y el tratamiento que realiza la persona requieren una variedad de conceptos, procedimientos y representaciones, interconectadas en estrecha conexión, por lo que se basa en el estudio de los mecanismos que conducen a la conceptualización de lo real, a través de los siguientes procesos mentales: adaptación de conceptos con las situaciones que vive el sujeto, asimilación y acomodación. De este modo, a través de su teoría, considera al estudiante como un sujeto activo que utiliza esquemas como representación mental estable, que opera en la memoria a largo plazo, y al docente lo considera como un facilitador que ofrece explicaciones precisas para que el estudiante modifique su esquema, lo reestructure y construya el nuevo conocimiento. Después de analizar los elementos más relevantes establecidos por los representantes del paradigma cognitivo, especificados anteriormente, es importante mencionar que este paradigma, desde un punto de vista particular, permite estudiar la forma como el individuo aprende a desarrollar las capacidades para comprender, donde el aprendizaje se basa en modificar y adquirir nuevas estructuras de conocimiento, con la finalidad de generar respuestas adecuadas en diversas situaciones que permitan tomar en cuenta aspectos tanto observables como no observables, explorando de esta forma la memoria, la percepción, la asimilación, el recuerdo y la transferencia de información, por lo que el individuo es consciente de sus procesos mentales. De la misma manera, el enfoque cognitivo es distinto a otras perspectivas psicológicas, porque, por un lado, acepta el uso del método científico, rechazando la introspección como método válido de investigación. Segundo, plantea la existencia de estados mentales internos, creencias, deseos y motivaciones. De este modo, se toman en cuenta características propias del individuo como son la memoria, inteligencia, capacidad de análisis, comprensión, síntesis, atención, percepción, lenguaje, seguimiento de instrucciones, las cuales proporcionan la capacidad de desarrollarse potencialmente como ser humano. Y si se considera el paradigma cognitivo como enfoque que explica la forma utilizada por los individuos para procesar la información a través de los diferentes procesos mentales señalados, es importante considerar desde el punto de vista específico de la ejecución de los procesos tanto de enseñanza como aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje, los cuales dependen de las características biológicas y psicológicas de cada individuo, que definen cómo el individuo aprende. En este sentido, es importante destacar algunas características de los siguientes estilos. Visual. Necesitan ver las cosas. Requieren orden y silencio para concentrarse. Les gusta leer y escribir. Auditivo. Prefieren la información en forma de audio. Bastante descriptivo y lo hacen secuencialmente. Táctil. Requieren manipular objetos y tienen siempre ocupadas sus manos. Kinestésicos. Aprenden de manera colaborativa, por ello requieren actividades en donde estén en movimiento para poder comunicarse y poder hacer. Dichos estilos son puestos en prácticas particularmente en contenidos de matemática, que requieren la construcción de figuras planas, cuerpos geométricos, gráficas, entre otros. En el último caso, por ejemplo, se hace una actividad inicial de gimnasia cerebral. Se recuerdan las indicaciones y aspectos a evaluar, según acuerdos del plan de evaluación discutido al inicio del periodo escolar. Se eligen los integrantes del grupo con una dinámica. Cada equipo recibe una propuesta de trabajo distinta a las demás, la cual es motivo de análisis y discusiones, para crear una gráfica preliminar, y luego se deben comprobar con la realización de cálculos a través de las ecuaciones correspondientes. Posteriormente, se realiza la gráfica con los datos obtenidos y se compara con la inicial. Finalmente se ofrecen apreciaciones personales y se compara el trabajo con el del resto de los equipos. Ahora bien, a pesar de contar con una base bien fundamentada sobre el paradigma cognitivo, el cual puede ser considerado como uno de los más valiosos para la ejecución de procesos tanto de enseñanza como aprendizaje, en la actualidad aún se cuenta con un sistema educativo anacrónico, es decir, uno que no se adapta a las necesidades reales de la población actual, donde en ocasiones se da mayor importancia a las asignaturas científicas y se deja a un lado
aquellas habilidades relacionadas con la creatividad e imaginación del estudiante. Por ello, no se da la oportunidad a los estudiantes de demostrar destrezas, dominios, lo que realmente les gusta, y no cursen, por ejemplo, una carrera universitaria, donde el interés de los padres está muy por encima de aquellas metas que realmente quiere lograr el individuo. Por tal motivo, es importante renovar la concepción de educar, esto es, ejecutar mencionados procesos tomando en cuenta la experiencia y la vivencia de cada estudiante, con la finalidad que éste pueda ser capaz de construir sus conocimientos, ser sujeto activo de su proceso, convertirse en un individuo creativo, con pasión, energía y talento, capaz de descubrir lo que realmente lo motiva. En este modo, se tendrá un individuo dispuesto a ser partícipe de su propio proceso, poner en práctica habilidades, destrezas y capacidades que le permitan tomar decisiones acertadas, resolver problemas de su mismo entorno. Este individuo debe ser considerado como un ser pensante, constructor de su aprendizaje. Solo de esta manera podrá adecuar, según su proceso mental, aquellos conocimientos realmente significativos, los que necesita para enfrentarse a la sociedad actual. Los primeros estudios relacionados con el paradigma cognitivista tomados en esta investigación datan de 1920, con los aportes de Jean Piaget. Y aunque la sociedad de esa época no se parece a la actual, son muchos los elementos que aún se deben considerar para llevar a cabo con eficiencia los procesos tanto de enseñanza como aprendizaje. Es fundamental que el docente le preste la debida atención a los diferentes procesos mentales que desarrolla el individuo para construir sus propios conocimientos, teniendo presente que este no es un ser mecánico, que solo procesa información. Es un individuo con habilidades, destrezas y capacidades necesarias para adecuar contenidos según su estructura cognitiva, completamente adaptada a su realidad, con una creatividad, innovación, talento, motivación para adecuarse a la sociedad, promover su desarrollo e implementar diferentes mecanismos de resolución de problemas, con conocimientos cuyo aprendizaje sea para la vida, aplicable de acuerdo al contexto donde éste se desenvuelve, considerando que este conocimiento se construye según la influencia del medio del cual forma parte. Por tanto, la educación debe ser considerada como una forma que permita al hombre desenvolverse dentro de su medio social, tomando en consideración sus posibilidades, de acuerdo a las capacidades que éste posee, las cuales a su vez deben ser estimuladas desde la infancia, buscando de esta manera ejercitar su propia inteligencia y utilizarla de forma racional, de acuerdo a las habilidades que posee. Educar no es impartir conocimientos. Educar es facilitar todas las herramientas necesarias que le permitan al individuo conocer todo lo que es y todo lo que su mente es capaz de hacer. El objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Jean Piaget.